Dios los bendiga, iglesia, bendiciones, espero que estén muy bien, saludos para todos, espero que estén disfrutando muchísimo de cada una de las enseñanzas, de las prédicas, de todos los materiales que tenemos en las redes sociales. Es una bendición compartir una vez más aquí con ustedes y esperamos que sea también de mucha edificación. Seguimos con la serie de evangelios sinópticos. En esta hora vamos a compartir un tema titulado La oposición de los fariseos. Quisiera iniciar con una pregunta. ¿Hasta dónde puede llegar el enojo, la molestia, la frustración de las personas para consentir y planear la muerte de un ser humano? Conversábamos acerca de la violencia y de las cosas que están ocurriendo últimamente en nuestro país, y sabemos que hay muchos otros, quizás de donde nos están viendo las otras personas. Se ha vuelto un tema recurrente, se ha vuelto un tema que a diario vemos en las noticias, pero no escapa a los tiempos bíblicos. Desde entonces vemos que personas, por molestias, por enojos, por situaciones que hacían que se enfrentaran unos y otros, planeaban, consentían la muerte de otras personas. En esta ocasión vamos a centrarnos en los fariseos y el Señor Jesús. La oposición que ellos generaban ante las enseñanzas y ante el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo. La oposición se define como el enfrentarse, estar en contra u oponerse cara a cara a alguien. Pregunto, ¿usted ha recibido alguna vez oposición? ¿Se le ha ocurrido de pronto lanzar una buena idea en su grupo Conexión o en alguna de las actividades que se están planificando para jóvenes, para adultos, para parejas, para matrimonios, y de inmediato usted de pronto siente una oposición? De pronto a alguien le parece que esa idea es una mala idea. De pronto alguien dice, no, es que eso no funciona, eso no sirve. Aquí vamos a ver oposición, y de oposición de la fuerte, ¿verdad? Porque realmente la oposición que los fariseos mostraron siempre hacia la persona de Jesús fue con consecuencias mortales. Vamos a hacer la lectura de la enseñanza de hoy, que se basa en Mateo capítulo 12. Es un texto extenso que va del versículo 1 al 14 y voy a leerlo para ustedes. Dice así: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Permítame orar, por favor. Padre,
Te damos gracias en esta hora porque tenemos la posibilidad una vez más de congregarnos, unos aquí en el auditorio y otros a través de la distancia, por medio de las redes sociales, por medio de la web. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tengamos un tiempo de reflexión para poder interiorizar lo que hoy tú quieres hablar a nuestro corazón. Es de suma importancia, Señor. Es vital entender lo que Jesús nos quiere hablar hoy y enseñarnos. Sus enseñanzas siguen vigentes. Las cosas que Él vivió son para que nosotros aprendamos, para que tengamos posibilidades de vivir de una forma diferente. Yo te pido, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que ninguno de nosotros sea el mismo a partir de escuchar tu palabra y que cale en lo profundo de nuestro ser. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. En este pasaje vemos diferentes cosas y hay por lo menos tres que a mí me llaman profundamente la atención. Los pasajes paralelos a este de Mateo son Marcos 2 del 23 al 28, 3 del 1 al 6 y Lucas 6 del 1 al 11, que lo pueden revisar allá en sus casas. Les decía que una de las cosas que a mí más me llama la atención es la protesta de los fariseos. Los fariseos continuamente estaban protestando contra todo lo que Jesús decía y hacía. Les molestaba profundamente. Ahora, dice el versículo 2 en la Reina Valera: viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Quiénes lo estaban viendo? Los fariseos. Los fariseos tenían la costumbre de andar por todos los lugares viendo qué es lo que usted estaba haciendo, viendo cuál era su comportamiento. Ellos estaban empecinados en que cada uno de los que estaban por ahí tenían que cumplir a cabalidad la ley de Moisés conforme ellos la habían interpretado. Entonces andaban viendo de qué forma la violentaban, de qué forma se equivocaban para señalarles sus errores. Me gusta mucho cómo lo propone la Nueva Traducción Viviente, porque dice: algunos fariseos los vieron y protestaron. Le protestaron a Jesús y le dijeron: mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. El pasaje dice que lo que ellos tenían era hambre y que lo que hicieron fue solo arrancar espigas de trigo y comer. Cosechar es algo muy diferente. Cosechar no es andar arrancando espiguitas. Cosechar era tomar el día, sacar el tiempo, llevar un instrumento que se utilizaba para cortar, hacer manojos o puños de trigo. Eso sí era cosechar. Sin embargo, los fariseos lo que querían era señalarle algo a Jesús para ver cómo respondía. Y le dijeron: algunos protestaron: mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Número 2, otra cosa que me llama la atención es la intención de la pregunta que los fariseos le hacen a Jesús. En Mateo capítulo 12, del versículo 10 al 14, lo vamos a leer de una vez, de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Qué triste que es que una persona piense que sanar a otra es un trabajo. Sanar personas, libertar personas, bendecir personas es un privilegio que a nosotros Dios nos concede. De ninguna manera podría convertirse en un trabajo. Sin embargo, los fariseos señalaban que era un trabajo sanar personas. Le dijeron a Jesús: ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperando que él dijera que sí, para poder, dice, levantar cargos en su contra. Ellos lo único que querían era
tener ocasión para acusar a Jesús, porque su intención era levantar esos cargos contra él, porque no soportaban que Jesús hablara, que Jesús enseñara y que Jesús se comportara de la forma en la que él se comportaba. Ellos lo que querían era acabar con la vida de Jesús. Dice el pasaje: él les respondió: si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Los fariseos eran especialistas en el cumplimiento, en el buscar que la gente cumpliera la ley, pero ellos no hacían lo correcto. En enseñanzas anteriores que ustedes han podido observar también, se habla acerca de las cargas que los fariseos constantemente le ponían a las personas y que no podían ellos sobrellevar, y que no hacían absolutamente nada para ayudar o aliviar las cargas de esas personas. Los fariseos eran especialistas en tratar de mortificar a los demás. ¿Quiénes eran estos dichosos fariseos? Era una secta judía, un partido religioso que surge unos 150 años antes de Cristo. Sin embargo, conocemos por la historia de que alrededor del año 546 antes de Cristo ya habían aparecido. Pero que es un dato importante de observar a partir de esos 150 años. Desde Malaquías hasta Juan el Bautista hubo un periodo de tiempo de más o menos 400 años donde Dios Padre no se comunicó con los humanos, con las personas, no se comunicó. Y en ese tiempo proliferaron las enseñanzas y también surgieron estos grupos de fariseos, haciéndole pensar a las personas que era muchísimo más importante la ley oral, la que ellos habían interpretado y era la que les enseñaban a las personas, que la ley de Moisés. Ellos promovían la pureza sacerdotal para todos los judíos, la fe en la providencia o el destino y la resurrección de los muertos, cosas con las que Jesús no estaba en contra. Y enseñaban más allá de los mandamientos de la Torá. La ley oral también fue dada por Moisés. Enseñaban que la ley oral también había sido dada por Moisés. Dice, según los fariseos, es la explicación o la interpretación de cómo deben cumplirse los 613 mandamientos de la Torá. La Torá es lo que hoy nosotros conocemos como el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de nuestra Biblia. Los fariseos se habían adjudicado la autoridad de enseñar cómo era que se debían de cumplir los mandamientos. 613 mandamientos. ¿Cómo la gente iba a poder cumplir con esa cantidad de mandamientos? ¿Cómo no estar furiosos y con deseos de muerte si según sus costumbres Jesús vivía según ellos, quebrantando su ley oral? ¿Cómo no iban a estar molestos? ¿Cómo no iban a tener deseos de matarlo? ¿Cómo no iban a querer acabar con él y con sus discípulos? ¿Cómo no iban a querer acabar que eso que estaba enseñando Jesús y que estaba practicando no siguiera adelante en el tiempo? Ellos tenían sus motivos, tenían sus razones. Pero aquí es donde llegamos al punto 3, donde lo que a mí más me agrada es las respuestas de Jesús a quienes se le opusieron en ese tiempo. Aquí empieza Jesús a responder a cada una de sus oposiciones. En el versículo 3 de Mateo capítulo 12, les dijo: ¿no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Qué les dijo? ¿No han leído? Sigue diciendo: entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. Versículo 5: ¿y no han leído? Vamos a ver, hagámonos un autoexamen. Nosotros, los que por algún
tiempo, por la gracia, por la dicha, por no sé, la oportunidad que Jesús nos ha brindado, hemos tenido la dicha de enseñar o de compartir la palabra o de predicar. Muchas veces nosotros nos acercamos a la Escritura porque tenemos la oportunidad de compartir, pero no hemos leído verdaderamente bien o despacito las cosas como tienen que ser. Jesús les está diciendo a los fariseos: ¿no han leído? Cuando esto y esto y esto ocurrió, les vuelve a decir: ¿no han leído? O sea, es fuerte, porque cuando se le dice a un maestro: ¿no ha leído?, ¿qué le están tratando de decir? ¿Qué creen ustedes? Ustedes ignoran de las cosas que hablan. Ustedes no conocen el contexto. Ustedes empiezan a enseñar y a decir cosas que no tienen sentido. Dice: ¿y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. El problema de esta expresión de Jesús, les digo que aquí hay uno que es superior al templo, es porque los fariseos adoraban el templo, exaltaban el templo. Era uno de los símbolos más fuertes que manejaban los fariseos. Y Jesús les dice: aquí hay uno que es superior al templo. Imagínense la clase de ofensa. Es que cuando nosotros leemos la Biblia no podemos como imaginarnos en buen tico el bochinche, el burumbum, el escándalo que se pudo haber producido ahí en esa conversación, porque en efecto, decir que uno que está ahí presente es mayor que el templo, que es todo lo que ellos han estado exaltando y adorando, era suficiente para buscar la manera de matarlo. Ustedes no habrían, dice, condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la Escritura. Eso es como cuando ustedes y yo íbamos al cole o cuando fuimos a la U y cuestionáramos a nuestros profesores y le dijéramos al profe: al profe Mate, vea, profe, ¿sabe qué? Mejor córrese la pizarra, yo le voy a ir a explicar. ¿Cómo se hubiera sentido su profesor? Aquí Jesús les está diciendo: ustedes, dice, no conocen el significado de la Escritura que dice: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. No conocen la expresión. Pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Otra expresión sumamente violenta para confrontarlos. ¿Qué es el día de descanso? ¿Qué es el día de reposo? Dice la Escritura en Génesis que cuando el Señor acabó la obra que había realizado los primeros 6 días, dice que el séptimo día descansó de la obra, y dice que ese día Él lo santificó, que ese día lo apartó, y desde el principio hasta el final, de etapa a etapa en la Escritura, nosotros vamos a encontrar que Dios no ha cambiado de opinión con respecto al día de descanso. Y los fariseos lo que habían hecho era imponer cargas para que las personas en el día de descanso no movieran ni un dedo, no hicieran absolutamente nada, como si eso fuera el verdadero sentido del día de descanso o el día de reposo, cuando lo que sabemos nosotros que es el verdadero descanso y el verdadero día de reposo es tomar el tiempo para poder hacer memoria, para poder recordar lo que nuestro Padre Celestial hizo desde el principio de la creación y que sigue haciendo día con día, bendiciendo personas, haciendo que las cosas ocurran, que las cosas sigan creciendo. Ninguno de nosotros hace un esfuerzo para que las plantitas que tenemos en la casa, en los jardines, los árboles crezcan. Eso lo hace el Señor. Eso lo hace Él, porque Él es el único que puede crear de la manera en que ha creado. Y aquí Jesús, por supuesto con sus respuestas, lo que ha causado es una mayor conmoción y un mayor enojo y una mayor frustración y un mayor deseo de que acabaran con su vida los fariseos. Sigue respondiendo Jesús:
si tuvieran una oveja y esta cayera, dicen, en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Aquí está haciendo referencia al pasaje del hombre que está con la mano seca en la sinagoga. Los fariseos le preguntaron: ¿es lícito, Señor? ¿Es lícito sanar a una persona en el día de reposo? ¿Es permitido por la ley? Y Jesús les responde de manera extraordinaria, haciéndoles ver que ellos mismos, si una oveja, un animalito se les va en una zanja, ellos trabajarían sin problema para ir a rescatar. Y les dice: ¿cuánto más valioso es una persona que una oveja? En una enseñanza anterior, que muy probablemente ustedes ya disfrutaron, donde la pastora Char y Joe nos comparten un testimonio fuertísimo acerca de posibilidades y oportunidades que Dios les dio de compartir con otras personas que por desafortunadas razones partieron de este mundo. Nos hace reflexionar hoy en el valor que tienen las personas. A veces nosotros invertimos horas, invertimos recursos, invertimos tiempo, invertimos en nuestra vida en cosas que no son tan importantes ni tan valiosas. Y aquí Jesús nos está haciendo una llamada de atención también a nosotros, no solo a los fariseos, porque muchas veces nosotros consideramos con mucho más valor otras cosas que a las personas. ¿Es lícito sanar a una persona en día de descanso, en día de reposo? Por supuesto que sí, dice Jesús. Por supuesto que lo harían. Por supuesto, por supuesto. Nosotros no debemos de perder la oportunidad ni la perspectiva de que Dios, en quien está interesado, es en las personas, en usted y en mí. Quizás usted está escuchando, está viendo este mensaje y usted ha pensado que el Señor, que Jesús, que Dios, que el Espíritu Santo no tiene ninguna ocupación por usted, que no piensa en usted, que las cosas que usted está viviendo, que las circunstancias por las que está pasando son ajenas a Dios. Déjeme decirle que no es así, que Dios tiene todo, conoce todo y está deseoso de intervenir en su vida de una manera extraordinaria, y que nosotros somos las personas llamadas a ser esas manos de Jesús, ese cuerpo de Jesús, esos brazos de Jesús, para ayudar y bendecir a esas personas que hoy están pasando por mayor necesidad. Por supuesto, dice Jesús, que la ley permite que una persona sea sana en el día de descanso. A veces nosotros, por esas actitudes religiosas, nos encontramos con personas que tienen alguna necesidad, y como ya yo vengo para la reunión, como voy para una actividad, porque tengo esto, tengo lo otro, vea, deme chance, vea, hablemos después, mira, pásame un mensajito y después nos vemos, porque es que mira, yo ahorita voy para esto, voy, estoy ocupado. A veces esa actitud religiosa en nosotros es lo que más bien ocasiona una distancia entre las personas que tienen una necesidad y lo que Jesús quiere hacer con ellos. Recuerden, ustedes y yo somos el cuerpo de Cristo. Somos nosotros los llamados, y como escuchamos en esta enseñanza de la pastora Char y yo, son oportunidades que nosotros tenemos para darles la paz, el amor de Jesús, para enseñarles cuánto Jesús les ama, cómo que Jesús quiere que sus vidas cambien y sean transformadas. ¿Cómo es que el deseo genuino de guardar tradiciones, prácticas, creencias religiosas sin una adecuada comprensión espiritual pueden llegar a cegar a las personas al punto de no dejarles ver que la presencia de Dios está frente a ellos? Estos fariseos estaban de frente a Jesús. Era con el mismísimo Dios hecho hombre con el que estaban conversando. Era a Él a quien se les opusieron. Era con Él con quien estaban peleando.
no entendieron, no tenían una clara convicción espiritual de lo que Jesús estaba haciendo. Ellos de manera religiosa, tal vez ni siquiera de manera malintencionada, habían puesto en su corazón el deseo de que las leyes se cumplieran a cabalidad y no se fijaron que delante de ellos había un ser humano que cumplió con todo a cabalidad, que no falló en nada con todo lo que ellos decían que había que hacer. Los 613 mandamientos que habían propuesto y su interpretación, Jesús la cumplió. Es impresionante eso. Nosotros podríamos pensar que Jesús no tenía por qué cumplir con esas cosas. No, claro que sí. ¿Por qué? Porque quería mostrarles con amor que Él sí podía hacerlo, que es el único ser humano que ha estado en esta tierra y que sigue con vida, que pudo y que puede hacer cualquier cosa. Y ellos no lo lograron notar, no lograron verlo por sus actitudes religiosas, por esas prácticas, esas creencias. Dios nos libre a nosotros de caer en esas actitudes religiosas, en andarle cuidando las espaldas a la gente no cuidándole las espaldas, cuidando de la vida de las personas, viendo ver en qué errores caen. Que Dios nos libre de eso, de estarle señalando los puntos sobre las sillas a la gente. Estos fariseos, para nosotros es muy fácil señalarlos porque son unos personajes que no se dan a querer. Pero por alguna razón ellos tenían también esa manera de ser. Jesús en Mateo capítulo 23, del versículo 3 en adelante, les dice a las personas que les estaban escuchando: ustedes deben de hacer todo. ¿Cuánto tienen que hacer? Todo lo que ellos dicen que debe hacerse, pero no sean como ellos, porque ellos le enseñan a la gente todo lo que hay que cumplir, pero ellos no lo hacen. Ellos no ayudan, ellos no lo viven, pero lo que dicen, lo que enseñan es correcto. Eso es fuertísimo, porque Jesús les dice: ustedes son hipócritas, ustedes hacen cosas contrarias a las que enseñan. Y con todo respeto y con amor, pregunto: ¿acaso nosotros no hemos caído alguna vez en eso? ¿Acaso alguna vez nosotros no le hemos pedido a las personas que hagan cosas que nosotros no estamos haciendo? Debemos de empezar nosotros. El juicio empieza por casa. Es hora que nosotros veamos en esta confrontación, en esta oposición que los fariseos están haciendo en contra de Jesús, ver las cosas que Dios nos está enseñando a través de ello. Jesús fue el único ser humano que cumplió a cabalidad con el estilo de vida que ellos proponían, pero desde la perspectiva de Dios, que eso es muy importante. Ojo, dice: Jesús vivió conforme a la pureza de un sacerdote, ¿sí o no? Por supuesto. Tuvo una fe absoluta en la providencia del Padre hasta el fin. En sí mismo manifestó la resurrección de los muertos, siendo el primero, como dice Colosenses 1:18, el primero en la resurrección. Todo lo que los fariseos decían, en lo que ellos creían, Jesús lo demostró. Para nosotros hoy, que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, pregunto: ¿estoy viviendo conforme a las enseñanzas de Jesús? ¿O me opongo y cuestiono su palabra? Nosotros estamos en un proceso de crecimiento, estamos en un proceso de madurez. Dice la Escritura que debemos de alcanzar la altura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Eso me habla de un proceso de crecimiento hasta alcanzar esa altura, esa estatura de Cristo Jesús. Dice la Biblia que Jesús procuró con lágrimas, dice, no pasar por ese trago amargo que tuvo que vivir en la pasión, pero por causa de la obediencia alcanzó la perfección, dice el libro de Hebreos. Y esa palabra perfección, cuando se traduce de manera adecuada, habla de madurez.
Eso es lo que usted y yo vamos a alcanzar en Cristo Jesús, la madurez, esa altura, esa estatura de Cristo en madurez. Es necesario que todos y cada uno de nosotros abramos los espacios para que nuestro espíritu, que está en comunión con el Espíritu de Dios, crezca, madure y alcance ese nivel. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas que necesitan no de usted ni de mí, sino de Jesús. Lo necesitan para seguir adelante. Y el recurso, el medio que Dios tiene a su disposición, somos nosotros, somos la iglesia, su cuerpo. ¿Estoy viviendo conforme a las enseñanzas de Jesús o me opongo y cuestiono su palabra? Esta iglesia de la cual yo me siento dichoso, contento de ser parte, se ha propuesto enseñar día a día, reunión a reunión, actividad a actividad, sobre la palabra del Señor, sobre las enseñanzas de Jesús. Usted puede participar de montones de actividades religiosas, puede participar de montones de cosas, y muchas de ellas en otros lugares no se menciona ni siquiera la persona de Cristo. Aquí se han hecho esfuerzos grandes y genuinos porque la palabra de Dios, sobre todo las enseñanzas de Jesús, se traten día con día. Estamos en el año 2024 y ya no es muy popular en muchas congregaciones hablar de Jesús. ¿Sabe? Eso me duele a mí. Se habla de psicología, se habla de coaching, se habla de todo lo que se habla hoy, menos de la persona de Cristo. Ustedes y yo somos llamados a hablar de la persona de Cristo, de sus enseñanzas y de su modelo de vida. Si como iglesia estamos haciendo esfuerzos para que la palabra fluya y llegue a cada rincón, ¿usted está a favor de eso o se pone en contra? No, es que mira, a mí no me parece que se haga todo ese esfuerzo para grabar y para pasar mensajes y que las redes sociales, me parece que eso es una pérdida de tiempo. Cuidado con eso. Cuidado, usted se está poniendo en contra de lo que Dios está permitiendo que sea una herramienta para fluir y para alcanzar a más y a más personas con el mensaje del Señor. Mira, vamos a hacer una reunión para ver si podemos enviar más recursos a las misiones. Me gusta, me siento dichoso de ser parte de una iglesia que invierte grandes cantidades de recursos, no solo humanos, sino también económicos, para que las misiones sigan corriendo. No, mira, yo pienso que es que la plata no debería invertirse así o así. Cuidado con lo que estamos pensando, cuidado con lo que estamos diciendo. Cuidado, nos estamos poniendo en contra de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y de ser discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo va a ocurrir eso? Si lo que estamos es oponiéndonos a lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Cómo vamos a alcanzar eso si nosotros con actitudes religiosas o creencias o filosofías o cosas que hemos arrastrado en el tiempo se van a poner a estorbar para que podamos hacer esa obra que Jesús nos encomendó? Quisiera hacer una oración en este momento y dar gracias a Dios por el tiempo que nos ha permitido compartir. Estoy seguro que su vida y la mía no va a ser la misma a partir de ahora. Le pido de verdad, de todo corazón, que siga aprovechando cada una de las enseñanzas que por medio de las redes sociales se está compartiendo. Miércoles a miércoles están saliendo las enseñanzas, y de verdad que el Señor Dios Todopoderoso los continúe bendiciendo. Bendito Dios, te damos gracias una vez más por este momento, por este tiempo, por esta oportunidad. Te doy gracias por todos los recursos, Señor, que como congregación nos has permitido tener para que tu evangelio siga creciendo, siga siendo compartido, Señor, de todas las formas posibles. Y te doy muchísimas gracias, Dios, porque como iglesia somos tu cuerpo y hacemos esfuerzos para que tu nombre sea exaltado. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga mucho, iglesia. Nos vemos el domingo.